afinaciones que hay, que se perdieron. Hombre, pues todavía quizás no se hayan perdido, porque lo que hemos visto aquí antes con este señorín es encantador, vamos. Y podemos decir que la gaita es de aldeanos, que es de banda para tocar cuando llega un personaje. No es excluyente nada de eso. Todo puede funcionar de forma paralela. Lo que ocurre es que, ojo, hay que saber que la gaita es un elemento simbólico. ¿Por qué? Porque es un instrumento de tubo cónico muy potente, por lo tanto entra dentro de la caracterización de los instrumentos militares, guerreros, que dan señal de clan. Eso no se puede olvidar, y de ahí viene un poquito la idea de por qué la gaita emociona con estar fuera o lo que sea. Tiene una razón muy simple, es tan potente que activa el sistema límbico. La amígdala, que está en el sistema límbico, hay dos formas de activarla, o un tortazo fuerte o con sonido potente. Eso hace que en ese momento, bueno, pues todo el sistema emocional se activa, vas a la batalla, vas a la guerra, vas a lo que sea. Es un sistema biológico, un sistema químico, estamos hechos para eso, porque es un instrumento que defiende al clan. Digamos que desde el punto de vista antropológico, el cerebro es muy egoísta y solamente piensa lo bueno para él y para los suyos. Bueno, pues defendemos el clan, somos muy potentes, metemos mucho ruido, es una señal sonora para avisar a la tribu de al lado que estamos aquí. Si metemos mucho más ruido, llega más lejos el mensaje, la tribu de al lado se va, pone tierra por el medio. ¿Qué significa? Que tenemos más territorio para recolectar, para cazar, al final más alimentos, más salud en el clan, más hijos, más ruido metemos, más lejos llegamos y la pesquería que se muerde la cola, ¿no? Eso es muy importante porque la gaita asturiana es un tubo cónico. No lo confundamos con los tubos cilíndricos. Que es un detalle que casi nunca tocáis. Cuando habláis de gaita no tocáis, no hace diferencia tubo cilíndrico o tubo cónico. Es fundamental. La gaita asturiana es tubo cilíndrico. Las cornamusas bretonas, algunas inglesas, son tubos cilíndricos. Por eso, en el vídeo que hemos visto ayer, metieron gaitas acompañando a música antigua. Esas gaitas son tubos cilíndricos, son cromornos, que luego después se metieron en la música medieval. Desaparecieron todas ellas porque no puede mantener la afinación. En el momento que la dinámica, en el momento que se piden dinámicas, soplas fuerte, la afinación se dispara. En el momento que tocas piano, la afinación se cae. Desaparecieron, igual que las flautas de pico, que les ocurrió exactamente lo mismo. Pero los tubos cónicos no, son muy potentes, no se pueden meter en el interior, que es lo que ayer comentaba también Ángel, de que los gaiteros en la calle, ojo, los gaiteros de tubo cónico, los de tubo cilíndrico pueden pasar porque mete menos ruido, pero bueno, es un detalle sin más, ¿no? Yo en realidad ya pasé 5 minutos antes de empezar a contaros lo que iba a contaros. Yo quiero aventurarme y hacer como una visión de lo que sería la gaita en el 2117. Por suerte no me lo vais a rebatir porque no vais a estar allí. Yo creo que va a ser un instrumento que, manteniendo el taladro cónico, va a tener un sistema de llaves para poder ejecutar mucho más rápido. Va a tener un sistema de anillos giratorios para buscar todas las afinaciones históricas que tú estás comentando antes. Porque os voy a decir una cosa, desde que leí el libro de los Pangua, me volví a hacer amigo de vosotros. Porque, qué bien, por fin alguien que sabe lo que está diciendo y que además, insisto, no es excluyente nada de eso. Deberías tener varios punteros. O sea, el fuelle va el mismo. Los roncones, bueno, se puede subir y bajar, se puede cambiar la afinación. Pero tienes que tener varios punteros. O sea, ¿qué es eso de tener un puntero nada más? Coño, gasta un poco más y ten varios. O sea, voy a tocar esto, voy a tocar lo otro. O sea, pero si eso ha ocurrido toda la vida en la historia de la música. Las guitarras, por ejemplo, no tocan en todas las tonalidades. No pueden. Temperar significa desafinar, desajustar, estropear, una palabra, la afinación. Es un mal menor, hay que hacerlo porque si no, no puedes modular. Los órganos no están temperados, los órganos barrocos y los no están temperados porque romperían. Los batidos que se producen son tan potentes que destruirían totalmente el sistema. Solamente se temperan los órganos, digamos, modernos, los de concierto, a partir de la producción de los franceses en el siglo XIX. Porque para tocar Messiaen y toda esta gente hay que hacer, digamos, disonancias y hay que hacer órganos nuevos, pero muy, muy bien construidos para que puedan batir. Un órgano barroco tú no puedes tocar una música, digamos, actual, y en un órgano actual es una tontería tocar una obra de Bach.
porque no va a sonar bien, ¿no? Una palabra, el tema de los temperamentos es un tema bastante complejo, en principio, pero muy simple cuando lo ves desde un punto de vista histórico, ¿no? Las terceras que tú decías antes que eran tan potentes son afinaciones justas. Cuando se mete una tercera a la misma distancia de afinación que la quinta y la primera, genera un tono diferencial que es estas 2 octavas por debajo, y eso sale como un cañón. O sea, si fijáis, una quinta de refuerzo genera el primer grado, octava baja, que no existe, que es el oído humano el que lo está recreando, y eso tiene una potencia tremenda. Si metes la tercera en el medio, aparece una octava por debajo más. Esa columna sonora es impresionante. Pero ¿qué ocurre? Solamente puedes tocar en muy poquitas afinaciones. No te puedes ir de ahí. Vale, no pasa nada, miramos a ver en qué afinación está esto, y ponemos el tubo que corresponda, y punto. ¿Qué pasa? ¿Que vas a estar modulando como vas a tocar siempre el clave bien temperado de cada vez? No tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso se puede trabajar con diferentes afinaciones y diferentes sistemas. Volviendo a la gaita del 2117, posiblemente pierda el fuelle, porque hay habrá mecanismos muy claros para poder generar una corriente de aire bastante potente, controlado, eso sí, con el sistema como si fuera un breath control de X7, aquel famoso, que puede hacer lo que hacía este hombre, que quería parar el sonido. Eso es fundamental también, ¿no? Ahora es difícil, así como está, es bastante complejo, pero eso estaría ahí. Roncones o ronquido también, acoplados en los laterales del instrumento, todo eso podría ser perfectamente. Eso entraría dentro de lo que ahora estamos trabajando, que se llama instrumentos ampliados. Hay una línea de trabajo bastante interesante en el campo de la música contemporánea, que es con unas pequeñas prótesis, vamos a decirlo así, estamos haciendo que el instrumento dé más de lo que puede dar de por sí, ¿no? Todo eso es la tecnología quien lo va, digamos, a permitir. Claro, por otro lado, ese, digamos, sería el aspecto amable de la parte tecnológica. El aspecto desamable de la parte tecnológica es que se puede construir instrumentos muy fácil, por la vía muy rápida, casi en una impresión 3D, etcétera, etcétera, pero todos exactamente iguales, clones, para tocar música temperada, con clarinetes, con pianos temperados, con etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería otra vía de trabajo que está ahí, es innegable, aunque sea mala o fea, no la podemos parar. Lo que hay que hacer es, bueno, entender cómo funciona, admitirla y salir de ella cuando haya que salir. Insisto, no es excluyente nada, ninguno de estos campos. La clave de que es un instrumento de tubo cónico es que es un símbolo, es un instrumento guerrero, que ya no se vaya a la guerra, porque ya alguien va, o la guerra son de forma diferente, pero eso está ahí. Y desde el punto de vista antropológico es el indicativo de un clan, es una seña de identidad, una de ellas, ¿no? Y son 10 metros 32, me callo. No. Sí, hombre. Bueno, no, entraríamos dentro de lo que sería música historicista, que curiosamente, fijaros que en el campo de la música clásica o sinfónica, como lo queráis llamar, se está empezando a retomar, porque la unificación de los instrumentos, de la tímbrica de los instrumentos, eso me parece con los grandes directores, Mendelssohn y demás, que empieza a ser espectáculo. Claro, la misma orquesta tiene que tocar obra de Brahms, obra de Mendelssohn y de Beethoven, por ejemplo. La orquesta de Beethoven eran 40 y pico componentes, muy poquitos, sonaba muy mal, sonaba muy poco. Los clarinetes no tenían apenas llaves, las trompas, la melodía que hace en la pastoral Beethoven no es que fuera una inspiración divina, es que no podía hacer otra cosa. Era un instrumento que no tenía mecanismos y ponían los tonillos y eso es lo único que podía hacer. No es inspiración divina, era lo que había y punto. Claro, ahora se tocan esas obras con instrumentos muy evolucionados técnicamente hablando, pero la tímbrica la han perdido, se ha unificado. Ha desaparecido todo eso y ese es el peligro que se puede correr con las gaitas. Que el hecho de querer unificar, de querer tocarlo todo con el mismo puntero, eso no funciona, eso no va. O sea, tocas una línea melódica y esa es la que hay.
¿quieres tocar otra? No existe. La idea de afinación en sí aparece con la polifonía. Antes no se puede hablar de afinación, hay que hablar de sensación de altura. ¿Por qué? Porque no hay referentes, porque la afinación aparece en vertical, cuando baten o no baten. Si hay batidos, esto está desafinado porque no bate, a no ser que tú quieras precisamente buscar esos batidos, ¿no? Pero cuando en vertical no bate, está afinado. Cuando bate, está desafinado. Bueno, está desafinado porque igual es así o igual es un sistema que debe ser así. Fijaros en que la música occidental en este momento, la europea, está basada en Severino Boecio. Severino Boecio era un historiador que trataba muy mal a los músicos, o sea, vamos, éramos una basura para él. A él le interesaba la música, pero no los músicos, y sobre todo los cantores, que decía, las aves también cantan y no saben lo que hacen. Entonces él pensaba precisamente en la parte teórica, pero no en la parte práctica. Severino Boecio era el abogado defensor del enemigo de Teodorico, perdieron el juicio y entonces Teodorico se lo carga al acusado y al abogado, ¿no? Y ahí se acaba la historia de Severino Boecio, que no le dio tiempo a escribir todo lo que ocurría en Grecia al margen de Pitágoras. Por eso nos ha dado una escala, una línea de afinación, que es la gama pitagórica, que era las peores de todas, era la más simple. Se cargó de un plumazo todos los sistemas microtonales que había en Grecia. El hecho de tener varios tubos es que había polifonía. La polifonía siempre lo hubo. Y veis, por ejemplo, en las músicas anteriores, músicas bizantinas y demás, el lisón, el bordón, lo que ayer escuchábamos en la mesa de gaita, que aparece el bajo sonando y hace el melisma al cantor, eso es música bizantina, eso viene de Siria. Eso es el origen de lo que sería la Iglesia de Roma como grupo cultural, que el gregoriano se carga de un plumazo. Cuando Carlomagno decide unificar toda la liturgia europea, lo primero que hace es elimina la polifonía, se carga el lisón, o sea, el bordón, y los melismas los cierra. Invierte la afinación, como antes eran de arriba hacia abajo, porque era la posición de las cuerdas de la lira, él le da la vuelta y de repente las escalas ahora son ascendentes porque sirven para elevar a Dios. Entonces son muchísimos cambios que hubo que hace que tengamos una sola línea de afinación, que es la medieval, que se empleó en la música religiosa, que después, cuando empieza la polifonía, hay que modificar, porque esa, ojo, es una línea medieval con un son, un grave, un bordón y una melodía. Quitáis el bordón, la melodía sigue funcionando. Pero si ponemos 2 o 3 melodías paralelas, el órgano, el discantum, que son terceras y tal, eso no funciona. Primero funcionaban porque no se daban cuenta que estaban corrigiendo la afinación sin darse cuenta de ellos. Cuando empiezan a tocar con las violas de gamba y ven que no funciona, y dicen, ¿por qué la viola de gamba no funciona y el cantarse funciona? Ya estaban, esas terceras estaban corrigiéndoles ya directamente. Y en ese momento es cuando ya se puede hablar, y cuando se puede empezar a hablar de la afinación, porque trae muchísimos problemas. Primero era una música modal, una danza, nadie se le ocurría sobre la marcha cambiar de modo, porque si cambias de modo confundes a los bailarines, a los danzantes. Se repite cíclicamente, se hacen variaciones rítmicas, pero no hay una evolución melódica. Cuando se deja de danzar, se empieza a utilizar el trío sonatas, la línea melódica, con un acompañamiento. ¿Qué haces? ¿Vas a tocar siempre lo mismo? No tiene sentido. Presentar la idea y el siguiente paso es modulas. Haces una modulación, lo mismo, pero una tercera, una quinta, que es la música pop, a fin de cuentas. Pero amigo, ahí empieza el problema. Cuando modulas, los instrumentos no mantienen la afinación. Habría que cambiar el tubo o cambiar muchas cosas. En tiempo real no te da tiempo. Y es cuando se caen un montón de instrumentos, desaparecen todas las violas de gamba, desaparece la flauta de pico, aparecen la familia de los violines y montones de instrumentos más, ¿no? Pero eso ya, oye, me pasó un poco más. El tema es muy amplio.